porque tú eres bueno, lleno de misericordia y de bondad, lento para la ira, grande en misericordia. Tu pueblo viene reunido a escuchar tu palabra, Señor. En muchos de ellos hay una sed de escuchar tu palabra. Quiero pedirte que esa sed sea llena. Habla a tu pueblo esta noche, y que no solamente sea un conocimiento más, sino que todos, Señor, podamos ser instruidos y capacitados en Cristo Jesús, nuestro buen Dios y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Desde hace algunas semanas, hermanos, hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando sobre los dones de revelación, que son básicamente 3. Y en esta ocasión vamos a ver el segundo grupo de 3, que son los dones de inspiración, o también conocidos como dones de palabra. Se llaman también dones de palabra porque son los que el Señor utiliza para comunicar un mensaje claro a su iglesia. Los dones de inspiración, hermanos, que más frecuentemente nosotros vemos dentro de la congregación, precisamente son los que más se detallan en esta carta a los Corintios. Cuando hablamos entonces de dones de palabra o dones de inspiración, es importante que conozcamos por qué se llaman de inspiración y por qué se llaman dones de palabra también. Uno podría decir es lo mismo, y sí es lo mismo, pero que se llamen de inspiración o de palabra corresponde a la dimensión por medio de la cual el Espíritu Santo mueve o manifiesta su poder en medio de la congregación. Son dones de inspiración porque el Espíritu Santo inspira a las personas a quienes les ha dado esos dones para que puedan comunicar un mensaje de parte de Dios. Y son dones de palabra porque expresan un mensaje de Dios y específicamente ciertos aspectos de la vida de la iglesia, de la vida de las personas, y especialmente, hermanos, una palabra que venga a una realidad específica a partir de la verdad revelada por medio de la Escritura o del Señor Jesucristo. Palabras que el Señor Jesús pronunció
verdades que Él quiso que nosotros recordáramos. El Espíritu Santo, como ya lo vimos en la primera ocasión cuando consideramos los dones, lo que hace el Espíritu Santo es tomar de la palabra y del testimonio de Jesús para recordarnos a nosotros. Entonces, los dones de inspiración, hermanos y hermanas, son los que más conocemos nosotros, porque en realidad son los que más utiliza el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Cuando hablamos de los dones de palabra o de los dones de inspiración, estamos hablando del don de lenguas, estamos hablando de la interpretación de lenguas y estamos hablando del don de profecía. Todos estos dones son los que usted casi que en todos los cultos suele escuchar más. Y de hecho, hermanos, que el Espíritu Santo desea, como ya lo vimos por medio de su palabra, que sean estos los que se ejerciten más, porque en la ocasión anterior, cuando vimos acerca de los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, el don de palabra de ciencia o de palabra de sabiduría, aun cuando puede tener un mensaje general para la iglesia, casi siempre ese don va vinculado a un mensaje directo hacia una sola persona. Entonces, por ejemplo, si por el don de sabiduría, de palabra de sabiduría o de palabra de ciencia, la persona que recibe un mensaje de parte de Dios es edificado solo él. Por ejemplo, cuando veíamos al profeta Agabo, ¿verdad?, que le profetizó qué era lo que le iba a suceder a Pablo en Jerusalén, el mensaje era solo para Pablo. Y la iglesia, ¿verdad?, que se dio cuenta de cuáles eran los sucesos que le preparaban a Pablo si él llegaba a Jerusalén. Pero si usted se fija, el mensaje puntualmente era para Pablo. Cuando hablábamos, por ejemplo, también del don de palabra de ciencia y del don de palabra de sabiduría, en el caso de Ananías y Saulo de Tarso, cuando fue su conversión, pues el mensaje de revelación era solamente para ellos. Pero en eso, hermanos y hermanas, la iglesia en términos generales no era edificada directamente. Pero los dones de inspiración o dones de palabra sí tienen la cualidad que abarcan más espacio, porque específicamente se dirigen a toda la comunidad cristiana para manifestar un mensaje de parte de Dios. Entonces, el primer don que vamos a ver del don de inspiración es el de género de lenguas. Cuando hablamos de el don de género de lenguas, hay que distinguirlo de las lenguas que se reciben como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, del don de lenguas y del don, de las lenguas que vienen como efecto de la llenura del Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de las lenguas. Entonces eso usted tiene que tenerlo muy en claridad. Cuando hablamos de el don de lenguas, estamos hablando, hermanos, de esa manifestación por medio de la cual el Espíritu Santo envía un mensaje a una congregación en lengua desconocida para ser interpretada. Pero vamos a aclarar, hermanos y hermanas, cuál es la diferencia entre las lenguas que se reciben como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, del don de lenguas y de las lenguas que se expresan como resultado de la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, ya hemos dicho que una de las señales inmediatas de que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Pero la diferencia fundamental en cuanto a las lenguas que se expresan como una señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es que éstas no tienen interpretación y solamente son por un tiempo limitado, por un tiempo corto. Entonces,
usted puede notar que hay una diferencia con las lenguas que se hablan como resultado, hermanos y hermanas, del don de lenguas como tal. Las lenguas que se reciben entonces como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo no tienen interpretación. Por eso es que cuando una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, está hablando en lenguas como señal de que ha recibido el poder de Dios, pero no tiene interpretación. En tanto, el don de género de lenguas, ese sí tiene interpretación. Puede ser que la interpretación sea esa, interpretación de las lenguas, o puede ser que sea una profecía. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver algo, hermanos y hermanas, y es que el don de lenguas va a la par del don de interpretación de lenguas. Estos caminan a la par, y eso es así. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las lenguas que se expresan como resultado de la llenura del Espíritu Santo? Las lenguas, hermanos y hermanas, que se expresan como resultado de la llenura del Espíritu Santo, que es diferente al don, que es diferente al bautismo en el Espíritu Santo, es que esas lenguas son una manifestación de lo que se conoce como hablar u orar en el Espíritu. Entonces, la persona que ora en el Espíritu habla en lenguas, y a diferencia del don de lenguas y de la señal que se recibe como con el bautismo en el Espíritu Santo, es que el orar en lenguas no tiene un límite, cosa que, por ejemplo, en el género de lenguas sí ocurre. En el don de género de lenguas, las lenguas son cortas, no son muy prolongadas en cuanto al tiempo. Pero la persona que ora en el Espíritu, o que está hablando en lenguas, porque está siendo lleno del Espíritu Santo, él puede pasar horas y horas y horas y horas y horas hablando en lenguas. Pero esa es una manifestación de la oración en el Espíritu, o de lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Lo mismo que ocurre con el bautismo en el Espíritu Santo. Normalmente cuando viene esta manifestación, hermanos y hermanas, lo que suele ocurrir específicamente es eso, que hay una duración corta de las lenguas. Si usted me acompaña, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 14, versículo número 27, acá ya se está hablando del don de lenguas, que ya dijimos, las lenguas tienen un corto periodo de tiempo, y cuando es don de lenguas, automáticamente tiene interpretación. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, y si el culto está bien bendecido, a lo más tres, y por turno. Pero debe de existir, dice, uno que interprete. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que cuando se ejercita el don de lenguas, debe de existir interpretación de lenguas en el culto cristiano. Pero también, hermanos y hermanas, en el culto cristiano puede ser que un hermano esté hablando en lenguas y no necesariamente tenga interpretación. Y lo que está ocurriendo ahí no es tanto en sí mismo el don de lenguas, sino que está siendo lleno del Espíritu Santo, porque esas lenguas no tienen interpretación. No tienen interpretación. ¿Cómo lo demostramos? Vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 14 de Corintios, 1 Corintios 14, 2. El que habla en lenguas, oiga esto, no habla a los demás, sino ¿a quién? A Dios. Esta es la oración en el Espíritu. Bueno, es un aspecto de la oración en el Espíritu. En realidad,
nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces usted puede notar que puede ser que un hermano, y yo más o menos vi, hermanos y hermanas, a varios de ustedes hablar en lenguas, y no necesariamente porque tuviesen interpretación de lenguas. Eso es totalmente válido, claro que sí. Pero ellos estaban hablando en lenguas porque estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Pero si uno le pregunta a estos hermanos, hermano, ¿y usted qué estaba diciendo cuando estaba hablando en sus lenguas? No sé, hermano. Pero era un misterio que solamente Dios entiende. Es decir, de alguna manera, hermanos y hermanas, ellos estaban comunicando misterios de parte de Dios que solamente Dios, por medio de su Santo Espíritu, entiende. Probablemente, hermanos y hermanas, una persona cuando ora en el entendimiento le dice al Señor: Señor, líbrame de la prueba. Señor, por favor, líbrame de todo mal. Señor, por favor, yo no quiero tener este problema. Te lo pido, te lo suplico. Y de repente se comienza a quebrantar y comienza a hablar en lenguas. Y al hablar en lenguas, como está siendo lleno del Espíritu, él no entiende lo que está diciendo, pero quizás en lenguas lo que está diciendo es: Señor, pruébame más. Señor, méteme más en tribulación. Señor, purifica mi fe. Señor, que ya no sea una persona tan débil del entendimiento. Pero él no entiende lo que está diciendo, solo Dios lo entiende. Pero ese es el lenguaje del Espíritu. Entonces cuando eso ocurre, hermano, la persona que está siendo llena del Espíritu puede pasar horas y horas y horas y horas y horas hablando en lenguas, pero lo hace él solo. Pero en la congregación, en la comunidad cristiana, cuando se ejercita el don de lenguas, la característica es que las lenguas son cortas. Son cortas porque después de esas lenguas, viene la interpretación de dichas lenguas, y eso automáticamente nos lleva al segundo don. Pero antes de pasar al segundo don, dentro de los dones del Espíritu, repito nuevamente, las lenguas que se reciben como señal para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, tienen una característica: no tienen interpretación. Puede ser que Dios conceda en su misericordia ahí a la persona darle dones, eso Dios lo puede hacer. Pero normalmente los que hablan en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, normalmente no tienen interpretación. El don de lenguas como don sí tiene interpretación. Las lenguas son cortas, pero inevitablemente tienen interpretación. Las lenguas que son el resultado de orar en el Espíritu o de ser lleno del Espíritu Santo, estas son ilimitadas y también no tienen interpretación, a no ser que el Espíritu Santo decida interpretarlas, pero eso ya queda en él. Ahora, alguien puede decir: hermano, si el don de lenguas entonces lo que quiere es enviar un mensaje de parte de Dios en lengua desconocida, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios va a enviar un mensaje en lenguas desconocidas siendo que nadie lo va a entender? La razón de por qué Dios envía un mensaje en lengua desconocida lo vamos a encontrar en el versículo 22 de ese capítulo 14. Por favor, mantenga su Biblia abierta, estimado hermano. El versículo 22 dice: de modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué Dios envía mensajes en lenguas extrañas? Porque eso sirve de señal. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién? Para los incrédulos. ¿Por qué razón? Que hayan lenguas en medio nuestro como don es una manifestación clara
de lo que el Señor dijo, hermanos y hermanas, allá en el Evangelio de Marcos. Si usted me acompaña al Evangelio de Marcos, capítulo número 16. Oiga lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. ¿Por qué Pablo dice que las lenguas son una señal para los incrédulos? Por lo que Jesús dijo acá en este pasaje, Marcos 16, versículo 17. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Y qué es lo que dice? Hablarán en nuevas lenguas. Entonces, el Señor estaba diciendo, cuando hay una manifestación del don de lenguas, esa es una evidencia de que hay una comunidad de discípulos de Jesús reunida en ese lugar. Yo les pregunto algo, ¿han escuchado lenguas en este culto, hermanos? ¿Escucharon? Bueno, entonces significa que esta es una comunidad que cree en el Señor Jesucristo. Y esa es una evidencia. De tal manera que cuando viene un amigo y escucha las lenguas, el amigo dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está hablando? Ahora, alguien puede, hermanos, decir, no, mire, lo que está hablando esa persona o ese hombre o esa mujer, son jerigonzas. No se le entiende. Es que ese es el objetivo, que no se entienda. Y lo otro, no es que esas son ocurrencias de la gente, puede decir alguien. Pero el punto es que en el mundo, hermanos, hay más de 6,000 dialectos. Le pregunto yo a usted, señor políglota, si usted conoce los 6,000 dialectos que hay en el mundo. Más de 6,000. Y si a eso le agregamos las lenguas muertas, y si a eso, hermanos, le sumamos las lenguas angelicales, suponiendo que existe una persona que sepa todas las lenguas, todos los idiomas del mundo, ¿quién de nosotros sabe el lenguaje angelical? Ninguno, ¿verdad? Entonces, uno no puede desacreditar esa manifestación, hermanos. Quiero contarles algo que pasó en la misión, en los orígenes de esta iglesia. Ustedes saben que la iglesia Elim nació en Guatemala. Allá comenzó la iglesia Elim en un primer momento. Pero en Guatemala usted sabe que la composición social del país es que hay una alta cantidad de indígenas. El 50 es 50 y 50. 50% de la población guatemalteca es indígena y 50% son mestizos. Entonces, acá de hecho tenemos hermanos guatemaltecos que se congregan con nosotros y sabrán de lo que voy a decir. El hecho es que el guatemalteco aprecia mucho su lenguaje, aprecia bastante. Y por eso es que a pesar de que hablan castellano, también les enseñan el idioma de la localidad de Guatemala. El hecho, hermanos, es que cuando la iglesia Elim en Guatemala nació, había un buen segmento de la congregación que eran indígenas y un buen porcentaje eran mestizos. Pero si hubo algo que detonó el avivamiento de la iglesia Elim en Guatemala, que fue como una bomba explosiva hacia El Salvador, fue precisamente las manifestaciones de los carismas del Espíritu, de los dones del Espíritu. Yo tuve la oportunidad de platicar con una de las misioneras, vamos a decirlo así, obreras se les llamaba, que se enviaban de Guatemala a El Salvador cuando la obra apenas comenzaba acá. Por esto de la investigación del libro de Elim, que está ahí en la librería, si no lo ha leído, léalo, se lo recomiendo, no porque lo haya escrito yo, sino porque es parte de la historia de nuestra congregación. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que hablando con esta hermana, que por cierto vino a predicar en una actividad de mujeres acá en la iglesia,
Cuando uno le escucha predicar a la hermana, uno dice, bueno, esta hermana es del IM, y en realidad, a pesar de que ella no se congrega en el IM, su ADN es 100% el IM, y ella es chapina, ella es guatemalteca. La cuestión es que la hermana me contó y me dijo, mira hermano, en una ocasión me dijo, cuando estábamos en una carpa, en la carpa, frente a este hospital San Carlos, creo que es, si no estoy mal, en un predio que había en ese hospital, nosotros estábamos teniendo un culto muy bendecido, lleno del Espíritu Santo, sanidades. Sacaban a los enfermos del hospital, los llevaban a la carpa y regresaban sanos. Gente enferma, gente paralítica, gente ciega, gente desahuciada, en esas campañas que tuvimos como iglesia. Pero una de las cosas que yo recuerdo, me decía la hermana, es que como yo participaba como diaconisa en esa actividad, el pastor en ese entonces, el doctor Otoniel Ríos Paredes, comenzó a orar. Hermanos, voy a orar porque el Señor me ha dicho que va a repartir dones del Espíritu. Y muchos hermanos pasaron al frente. O sea, hermano, ahí había polvo, había tierra. Imagínense lo más rústico que pueda. Pero la gente, hermanos, ni dos veces salió corriendo al frente, y entre ellos iban indígenas. La cosa es que cuando el hermano comenzó a orar por ellos, los indígenas, los hermanos indígenas, comenzaron a hablar en inglés. Y los hermanos mestizos que medianamente masticaban el inglés entendieron lo que los indígenas estaban hablando en lenguas, pero en inglés. Y era una exhortación, hermanos, según me dice la hermana, para que mantuvieran avivado el fuego de Dios, que no lo dejaran apagar, que Dios quería seguir. Fíjese que yo le voy a decir algo, nunca lo he dicho acá, pero han habido ocasiones, hermanos. Usted sabe que el mayor problema que aquí tenemos en esta iglesia es con el tema del tiempo. El tiempo se acaba, a las 7:40 hay que estar fuera. Pero han habido ocasiones, hermanos, en donde el Señor está derramando de su bendición abundantemente. Y yo sé, no me diga cómo lo sé, solo lo sé, que Dios quiere seguir haciendo más después de las 7:40. Y a veces yo me he sentido tentado, tal vez un día de esto lo hacemos, de despachar a los que se quieran ir y que se queden los que se quieran quedar, para recibir algo. ¿Qué es? No sé, porque eso es Dios quien se lo va a dar a los que se queden. Bueno, lo que le quiero decir, hermano, es esto, que los indígenas estaban hablando en inglés. Otra ocasión esto pasó en la iglesia de San Salvador. Hace mucho tiempo la tarima de la iglesia, abajo de la tarima los hermanos se metían a orar, y ellos comenzaban a orar por el predicador. Actualmente hay hermanos diáconos que están orando por su servidor para que la palabra de Dios corra. Ese es un privilegio importantísimo. Están orando en este momento por su servidor, para que la palabra de Dios corra. Pero en la iglesia de San Salvador resulta que debajo de la tarima se reunían los diáconos, y ellos comenzaban a orar y comenzaban a hablar en lenguas, estaban hablando en lenguas. Pero frente a la tarima había un hermano, un norteamericano, que comenzó a escuchar lo que los hermanos diáconos estaban pronunciando, pero en lenguas. Y el hermano se sintió tan bendecido por lo que estaba escuchando, que decía, qué precioso, qué precioso. Pero no estaba hablando acerca del mensaje del predicador, sino que de lo que los diáconos y las diaconisas estaban hablando en lenguas. Entonces, una de las cosas que podemos entender es que cuando Dios envía un mensaje en lenguas, es porque eso queda en evidencia, como acá Jesús lo dijo: todo aquel que crea, estas señales van a acompañar al que crea. Dice, hablarán en nuevas lenguas. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, le decía, el don de lenguas,
automáticamente viene con la interpretación de lenguas. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Ya hablamos, hermanos, de la diferencia de las lenguas del bautismo en el Espíritu Santo, de las lenguas como don y de las lenguas como llenura del Espíritu o de la oración en el Espíritu. Ahora hablemos de la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas es el don por medio del cual Dios otorga, oiga esto, la interpretación del mensaje que se dio en lengua extraña al idioma de la localidad. Entonces usted puede notar que el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas son complementarios. Significa que el don de interpretar lenguas no puede operar sin el don de lenguas, y el don de lenguas no puede operar sin la interpretación de lenguas. Vamos a ir, hermanos y hermanas, al versículo 26 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahora, quiero hacer una mención importante antes de leer este pasaje. El don de interpretación de lenguas no es traducción, no es don de traducción, sino que lo que Dios está dando es una interpretación. Y usted puede notar, por ejemplo, que han habido ocasiones donde las lenguas son muy cortas, pero la interpretación es bastante larga. Y uno dice, bueno, pero ¿eso no es traducción? Claro que no es traducción, es interpretación. Y por eso es que la Biblia lo llama como interpretación de lenguas. Veamos lo que dice el versículo 26 del capítulo 14 de Primera de Corintios. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno. Cuando acá se habla de himno, hermanos, se está hablando de lo que en la iglesia de Elim se conoció como lenguas salmeadas. La interpretación de lenguas también pueden ser salmeadas. ¿Y qué es eso de salmear? Viene de la palabra salmos o de cantadas. Es decir, las lenguas pueden ser cantadas y la interpretación de lenguas puede ser cantada. Yo tengo, hermanos y hermanas, algún par de años quizás que no he escuchado lenguas salmeadas e interpretación salmeada. A eso es lo que se refiere el pasaje cuando dice: uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, oiga, o una interpretación. Entonces Pablo está diciendo, uno puede tener lenguas, pero debe de tener una interpretación de las lenguas, que ya le dije, estas pueden ser cantadas. Todo esto debe de hacerse, y este es el objetivo de la interpretación de lenguas, para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, aquí establece el orden. Si se habla en lenguas, está hablando de lenguas como don, no como lenguas del bautismo en el Espíritu Santo ni de la llenura del Espíritu. Si se habla en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia. Y oiga, dice Pablo, y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. Si tus lenguas son el resultado de que estás orando en el Espíritu, bájale un poquito a tu volumen y síguelas hablando para ti y para Dios. Pablo no está diciendo deja de hablar, no, síguelas hablando, pero bájale un poquito a tu volumen. Porque puede ser que exista que alguien tenga un don de lenguas, y automáticamente también vendrá la interpretación. Entonces Pablo lo que está diciendo es, no que dejes de hablar lenguas, sino que le bajes un poco. Entonces dice la Escritura, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Puede ser que de repente alguien hable en lenguas y otra persona interprete esas lenguas. Puede ser que la misma persona que hable en lenguas las interprete, que es lo más común, que es lo más usual. Pero la Biblia dice que debe de hacerse en orden. Vea, hermanos, cómo la Escritura entonces está diciendo que debe de realizarse en orden.
Entonces, repito, eso es importante que lo tengamos en claro. Dice más, hermanos, si nos vamos ahora vamos a retroceder un poquito, versículo 13 de este capítulo 14, vamos a retroceder, dice: por esta razón, el que habla en lenguas, pide en oración. Oiga, esto se puede. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que está diciendo. Verso 14: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces?, dice Pablo. Y aquí vea que él menciona la oración en el espíritu. Es una de las menciones que se hace. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí Pablo está diciendo dos cosas importantes. ¿Están acá, hermanos? Entonces, hay oración con el entendimiento y hay oración en el espíritu. La oración en el espíritu se compone por tres cosas importantes. La primera, la oración que se hace en lenguas, ya lo dijimos. Lo segundo, y eso lo vamos a ver la próxima ocasión, la oración con gemidos indecibles. La Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir y el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Y qué dice? Con gemidos indecibles. ¿Y qué es un gemido, hermanos? ¿Alguna vez usted ha escuchado a un niño gemir? Yo creo que todos lo hemos escuchado gemir. Gemir en el espíritu no es algo provocado. O sea, de repente la persona está orando en el espíritu y de repente comienza a gemir en oración. Pero ¿qué comunican esos gemidos? O sea, la persona está comunicando en esos gemidos algo, hermano. No está gimiendo de tristeza. No está gimiendo de tristeza. El Espíritu Santo lo está llevando a gemir por alguna situación de la iglesia, por alguna petición, pero él está gimiendo, no está hablando, es gemir en el Espíritu. Y el tercer elemento de la oración en el Espíritu es la oración con lágrimas. Que de repente la persona está orando y de repente comienza a llorar, pero no está llorando de tristeza, porque esa persona, a pesar de que está llorando y está llorando, esa persona siente una gran paz, siente una gran bendición, siente un gran gozo. Entonces, ¿cómo es que está llorando y está feliz? Porque está orando en el Espíritu. Pero no es algo que él provoque, no es que él se puso a acordarse de que, ay, yo tanto daño que le he hecho a mi mamá. No, ¿verdad? No, él está orando y de repente cuando comienza a orar se mete, hermanos y hermanas, y comienza a llorar, y esas lágrimas son la oración en el Espíritu. Pero bueno, si quieres saber más, lo invito a la próxima ocasión donde vamos a hablar de la oración en el Espíritu, que debemos de ejercitarlo todos. En realidad, hermanos, la oración en el Espíritu es la oración más estrecha, cercana, directa a la voluntad de Dios. Cuando una persona ora en el Espíritu, su oración ya no es trivial, no es aburrida, no es como, ay, es que yo oro cuando voy de camino al trabajo, o yo oro cuando estoy vistiendo a los niños. No, es una oración profunda, sentida, auténtica, genuina, modeladora, renovadora, transformadora, que incendia, hermanos y hermanas, hasta lo más íntimo del cristiano. Y esa puede durar horas y horas y horas y horas. Uno no siente el tiempo. Uno no siente el tiempo. Y ahí, hermanos y hermanas, después viene el lenguaje del Espíritu, porque el Señor comienza a revelar cosas que Él quiere transmitir para nuestra vida, para la iglesia, para las decisiones que tenemos que tomar. Si yo le voy a decir algo, hermano, y con todo el respeto y el amor que usted y yo nos merecemos, si nosotros no vivimos en las dimensiones del Espíritu Santo, es porque somos lentos, hermano.
así sinceramente, es porque somos lentos. Nuestra oración llega hasta el cielo falso y de ahí no pasa, pidiendo que, Señor, que me duele la cabeza, que me duele no sé qué, cuando el Espíritu Santo le quiere elevar su oración, hermanos, a la cuarta dimensión, donde está la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. O sea, es una oración muy sentida. Pero bueno, solo por el tiempo ya no toco ese tema de la oración en el Espíritu. Pero como le dije, en el próximo viernes vamos a hablar de la oración en el Espíritu. Y en realidad, hermanos, el objetivo de estas enseñanzas no es que usted acumule conocimiento, es que de verdad viva en la dimensión del Espíritu. El Espíritu Santo está acá. Por cierto, le damos la bienvenida al glorioso Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Bueno, y el tercer don del grupo de dones de palabra o de inspiración es el de la profecía. Que este, hermanos y hermanas, es un don por medio del cual Dios revela un mensaje directamente en el idioma de la localidad. ¿Cómo puedo distinguir yo cuándo es profecía y cuándo es interpretación de lengua? Bueno, cuando es don de profecía, no han habido lenguas y la persona de una sola vez comienza con la profecía. Dice el Señor esto, 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 esto y esto. Y no hubo lenguas, porque lo que está haciendo es profetizando, no está interpretando. Entonces puede ser, hermanos y hermanas, que a la hora del culto de repente no hubo lenguas y alguien por el Espíritu comienza a profetizar. Ahora, como los dones de palabra son para ser ejercitados en la congregación, aquí es donde se vuelve importante que veamos lo que dice Primera de Corintios, siempre capítulo 14. Vea esto. Vamos a leer, hermanos, en el versículo número 6 y vea lo que dice Pablo. Donde Pablo dice que debe de ser por orden. Dice, capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 6. Hermanos, dice, si ahora fuere a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién va a prepararse para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si todos hablaran al aire. Y vea que Pablo dice esto: ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, oiga, y esta es la recomendación, amada iglesia de Dios, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales. ¿Cuántos quieren dones del Espíritu? Solo unos cuantos. ¿Cuántos quieren dones del Espíritu? Ok, vea lo que dice la Biblia. Procuren que estos abunden ¿para qué? Correcto, para la edificación de la iglesia. Entonces, Dios lo que quiere es que los dones de palabra o de inspiración sean para edificación de la iglesia. Así que, amados hermanos, el objetivo de esto no es, como ya le dije, acumular conocimiento, es que vivamos en las dimensiones del Espíritu. Ahora, yo le voy a decir algo y no se vaya a ofender, con todo el respeto y el amor que usted se merece. Dios sabe que les amo a todos ustedes, hermano.
y se los puedo decir a los ojos, los amo a todos ustedes. Pero ¿cómo está nuestro tiempo en oración, hermanos? ¿Cómo está nuestro tiempo es muy sincero, hermano? ¿Cómo está nuestro tiempo en oración? ¿Cómo está nuestro tiempo con el Espíritu? El Espíritu Santo, ya le dije, está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. ¿Usted quiere tomar buenas decisiones? Aquí está el Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo. Pero sabe, hermanos, como nosotros, es que mire, hermano, de veras que le digo, si pasáramos acá un lector espiritual de cómo es nuestro tiempo de oración, hay gente que tiene años que no ora. Vienen a orar aquí nada más y solo el mate hacen de que están orando, pero no oran. ¿Usted cómo está en su oración? Quiero decirle que de este lado, de la presencia del Espíritu Santo, aquí hay revelación, conocimiento, sabiduría, palabra de Dios, hay edificación. Todo esto le espera en este enorme océano que se llama dones del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y yo por eso al inicio le dije, esto no es para gente súper santa, esto no es para gente que ya tiene años de estar en la iglesia, esto no es, no, es para todos, porque son dones, son regalos. Si usted no los toma es porque no quiere, sencillamente. Pero el Espíritu Santo está aquí. Amén, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos, y cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar al Señor. Y digamos: Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. hay una unción Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor.
Espíritu, muévete en mí. Dígaselo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Solo con nuestras voces. Muévete. Una vez más, muévete. Ahora levanta tus manos al cielo, iglesia amada. No vas a recibir de mí, sino del Espíritu. Muévete en mí. Vas a recibir del Espíritu. Toca mi mente. Aquí mi estamos, Espíritu Santo. Llena Como mi vasijas vida vacías, de tu amor. necesitados Muévete en mí. de tu Dios aceite Espíritu, nuevo. Muévete en mí. Llena a tu iglesia esta noche, Muévete en como lo has mí. prometido por medio de tu palabra. Muévete Y que así, Señor, en mí. ninguno de nosotros Toca volvamos mi mente, iguales a nuestros mi hogares, corazón. sino que lleno del Espíritu podamos, Señor, tener un mensaje claro de tu parte. El Espíritu de Dios está en este momento, hermanos, llenando sus vasijas. Está llenando, hermanos y hermanas, con dones. Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. El Espíritu Santo está sacando la inmundicia del corazón de muchos. El Espíritu Santo está rompiendo cadenas esta noche. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, está sanando esa columna, esos discos desviados. El Espíritu de Dios los está ordenando, los está enderezando. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. No vas a salir de aquí igual, iglesia. No vas a salir de acá igual. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Vamos, llénese, llénese, llénese. Ya nos vamos, hermanos, pero llénese en estos minutos que quedan. Jóvenes, llénense. Tengan visiones, sueños, revelaciones de Dios. Démosle gloria al Espíritu. Démosle gloria al Espíritu. Digámosle gracias, glorioso Espíritu de Dios,
por visitarnos, por habitar en medio nuestro. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos, que está más vivo en medio nuestro. Más fuertes si son para Él. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. No quisiéramos irnos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los